Está bien, ya arreglamos y la pasamos para el lunes que viene. Es para cerrar la cursada, no hay problema. Mm. Bueno, Sí. la idea de hoy era repasar el trabajo que hay que hacer, ¿no? Sí, 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 Bueno, sí. Eh, vamos por Va a ser en partes, grupo, por ¿no, Ale? orden. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Sí. Sí, sí. Eh, Bueno. el primer punto era a qué se llama huella ecológica. Ahí que vieron. Había un texto sobre El- eso. eh, sí, sí, lo que hablamos, que la huella ecológica básicamente, bueno, es un medidor de contaminación, pero mide el impacto humano en la naturaleza, en cuanto a la tierra, a la tierra productiva y el agua que utilizamos para todos los productos que consumimos, ¿no? Eh, Sí, el texto discute economía ambiental de economía ecológica, ¿no? Por ejemplo, el río no tiene precio, pero tiene valor. Empieza a discutir esas cuestiones. Cuando habla de la huella ecológica, lo que se trata de determinar es la cantidad de habitantes que pueden vivir en un determinado territorio de modo sostenible. Eso es lo que mide concretamente la huella ecológica. ¿Qué significa con eso? Que cuando una determinada cantidad de habitantes no viven de manera sostenible o no les estaría alcanzando, avanzan sobre otros territorios. Por eso decimos que vivimos como si tuviéramos 2 o 3 planetas, porque consumimos de tal manera que no nos está alcanzando o no nos va a alcanzar a lo largo del tiempo la cantidad de territorio que tenemos. Entonces la huella ecológica dice, bueno, es para esta cantidad de personas en este territorio el consumo debe ser este. Si consumen más de esto, el territorio no les va a alcanzar. Cuando hablamos de consumo, estamos hablando de fibra para vestimenta, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de energía para generar frío o calor, según sea la situación del año, ¿no? Es decir, todas esas cuestiones que hacen a la vida humana. Entonces, huella ecológica lo que determina es, para ese número de habitantes que puedan vivir sosteniblemente en un determinado territorio. ¿Se entiende eso? No tiene que ver con la contaminación, está hablando de todos los aspectos que hacen a la vida de las personas para seguir ¿Y viviendo. cómo se mide, profe, eso? ok. Y existen, por eso está la economía ecológica, que determina ciertos parámetros. Si hoy te están diciendo que estamos viviendo como si tuviéramos 2 tierras, significa que hay mucho consumo de energías no renovables, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se ataca tanto a países como Estados Unidos y demás? Bueno, porque ahí es común que las familias tengan mínimo 2 coches. ¿Les hace falta tener 2 coches? No, pero ya se acostumbraron a tener 2 coches. ¿Eso qué implica? Mayor necesidad de nafta, de petróleo, mayor emisión de gases, porque no es que tengan coches eléctricos, colapso sonoro, mayor contaminación en las rutas, y así con todo. Es decir, se determina, el texto, por ejemplo, empieza hablando de los conceptos que tiene la economía con respecto a los procesos económicos, que lo ven como bastante cerradito, ¿no? Bueno, se toma determinada materia prima, se produce algo, eso que se produce se consume, o se paga por eso, se compra, se vende, y ahí estaría cerrado el círculo. Pero aparece una pregunta, ¿qué pasa con los desperdicios? ¿Qué costo le ponemos? Y lo que es mejor, ¿dónde los ponemos? Entonces la basura, el desperdicio, también es un indicador. Cuando uno ve que hay gente que vive de la basura que otros tiran, significa que hay grupo de gente que consume o que compra cosas que no consume en su totalidad. Quiere decir que está consumiendo más de lo que necesita para vivir. Eso implica mayor gasto en un montón de cosas, de energía, de alimentos y demás. Porque si hay otros que están viviendo del residuo de esa gente, significa que hay un proceso de acaparamiento, vamos a decir, o de despilfarro, que hace que si todo el mundo
compra más de lo que consume y lo que no consume directamente lo tira, no está tirando solamente lo que le sobra o lo que no consume, está tirando trabajo, está tirando energía, está tirando agua, está tirando un montón de cosas que muchas de ellas no se pueden volver a recuperar. Entonces es importante entender cuáles son los niveles de consumo y para eso, bueno, hay criterios que los expertos pueden establecer, ¿no? Después que se escuche, que no se escuche, que se lea, que ese es otro problema. Pero más o menos todo hoy por hoy se puede ir midiendo. ¿Se entiende eso? Sí, Sí. ahora sí. Sí, perfecto. Después lo segundo habla qué acciones se podrían realizar para generar una agenda ambiental sustentable. Ahí había un manualcito, un textito de promotores ambientales que daba como algunos, ¿no? Eso como que lo arman ustedes sobre un caso real o algo que se les ocurra, o cómo se puede armar una agenda ambiental sustentable según el barrio, la localidad, la región, qué sé yo. Después lo que sigue era el tema de la función social de la propiedad. Ahí había una historieta bastante didáctica, me parece, que ponía en discusión esto de la función social de la propiedad, hacía como un análisis histórico, y no sé ahí si vieron, si entendieron la diferencia, por qué sí, por qué no. ¿Qué vieron eso de la función social de la propiedad? ¿Es un ataque a la propiedad privada? No. ¿Por qué no se incluyó en el Código Civil y Comercial? ¿Está vinculado con la ley de expropiación que tiene el Estado? Que eso había otro texto de Duarte y Ollanarte que hablaba de la expropiación. ¿La vieron la historieta? No, yo esa no la vi. Está ahí en los materiales. No. Mírela porque es muy clarita, empieza a discutir primero el proyecto de incluirlo, el Código Civil y Comercial se unificó y se reformó en el 2015, y había un proyecto de incluir la función social de la propiedad. ¿Qué sería la función social de la propiedad? Es que no solamente somos dueños, sino que somos responsables de lo que tenemos. Quiere decir que la propiedad, por eso vieron que hay muchos conflictos a veces de medianería, o si hay, qué sé yo, ruidos molestos y demás, se llama a la policía. Uno tiene una responsabilidad de los bienes que tiene. Y en el caso de la propiedad, al formar parte de una comunidad, de un barrio, de una región, la responsabilidad debe ser mayor. En general, como ahí bien dice, nuestra constitución fue más bien liberal y oligárquica, consideraron que la función de la propiedad no era social, sino que era privada exclusivamente. Es decir, que las personas que logran acceder a una propiedad son dueños, señores absolutos de esa propiedad y no tienen que rendirle cuenta a nadie. Otros, más extremistas, plantearon que eso lo único que habilita es que el Estado pueda expropiarse, quedarse con las propiedades de las personas. La ley 21.499 especifica los casos de expropiación que puede hacer el Estado. El Estado solamente expropia casos por utilidad pública. Por ejemplo, puede haber algún terreno ocioso en un barrio, es decir, que no han pagado los impuestos, que esté en estado de abandono y el barrio necesita una escuela. En ese caso el Estado puede expropiar. ¿Por qué? Porque va a ser una escuela. No va a expropiar para hacer nada extraño o ajeno o perjudicial para la comunidad. Obviamente hubo pedidos en la historia, que eso está en el texto de Duarte y Ollanarte, que se expropió porque había un proyecto político y el caso que más se explica en el texto fue cuando se hicieron las expropiaciones para hacer las autopistas en la época de Cacciatore, ¿no? Que ahí no fue muy consensuado.
Hubo muchas quejas, no, por ahí no se pagó el importe que tenía, pero estábamos en un gobierno que no era democrático. En general, los trámites de expropiación son complejos, no son tan fáciles y tienen que ser de utilidad pública o de función social. Tenemos algunos barrios que han sido históricamente asentamientos, que eran terrenos amplios, en estado de abandono, sucesiones, bueno, la gente no pagaba los impuestos, los había abandonado, se instalaron personas, hicieron un barrio, lo fueron urbanizando de la mejor manera y con el tiempo la provincia en muchos casos expropió, pero no es que expropió y sacó, expropió y pagó a sus dueños legítimos para poder darle entonces la posibilidad de escriturar esas familias que habían urbanizado y habían ocupado un espacio que estaba históricamente ocioso, nadie pagaba los impuestos y era un yuyal o un desastre. Entonces las expropiaciones no implican necesariamente que el Estado se apodere de un terreno particular, así nomás, sino muchas veces cuando se expropia, el caso que también toma el texto es de las fábricas recuperadas. Los empresarios abandonan a los trabajadores, a la empresa, abandonan el predio. Bueno, si no fuera por los trabajadores, también se convertiría en un basural. A veces salen las leyes de expropiación, pero eso no significa que el Estado lo agarra y se lo da a los trabajadores. No, el Estado le paga a los antiguos dueños. Seguramente no le pagará lo que ellos pretenden, pero se le paga. La expropiación no significa sacar sin pagar. Ahí hay como, por eso digo, ver los mitos y las verdades, ¿no? En ese sentido, la historieta retoma algunos conceptos de la doctrina social de la Iglesia, particularmente de la Rerum Novarum, que también la Iglesia habla de la función social de la propiedad. Es importante tener claros estos conceptos porque si no uno cae en los conceptos liberales que, bueno, el dueño hace lo que quiere. Bueno, en el caso particular de las fábricas recuperadas, los dueños han hecho mucho daño con lo que quisieron porque abandonaron un proceso productivo, abandonaron a los trabajadores que no le pagaron los salarios y los aguinaldos, generalmente siempre lo hacen cerca de Navidad, no sé por qué, y generaron un problema económico. Y a pesar de eso, mediante las leyes de expropiaciones cobran. Seguramente no cobran lo que ellos quisieran, pero a pesar del daño que han hecho, cobran. Entonces, es como para poner claro sobre oscuro y no pensar que el Estado es un Estado malo que siempre va por sobre los privados. El Estado tiene la función de regular la apetencia desmedida de los privados que afecta a la comunidad y el bien social. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí. Entonces la propiedad, claro, no es un derecho absoluto, sino conlleva derechos y deberes, como vos decías, la Habla responsabilidad, de el la cuidado. función social, habla, sí, de la responsabilidad que conlleva eso, que algunos la asumen, en el caso de las empresas que se declararon en quiebra o creída fraudulenta, por supuesto no fueron responsables, ¿no? Después habla de todo el proceso de regularización dominial. Ahí, aparte de los textos, tuvimos el encuentro con Mariano, con el Cuervo. ¿De eso qué se acuerdan? ¿Cómo se aplica la ley Pierri? ¿Cómo es el proceso? Esto era para obtener las escrituras, ¿no? Proceso de regularización dominial es el proceso, cuando hablamos de la 24324, que es la mal llamada ley Pierri, estamos hablando de un proceso que se llama administrativo por el cual las personas que reúnan las condiciones, no cualquiera, ¿no? Que reúnan las condiciones que fija la ley, pueden acceder a escriturar. ¿Y cuáles son esas condiciones? No se acuerdan nada. Las condiciones son bastante sencillas, aunque a veces son difíciles de probar. Yo les diría que tendrían que tratar de aprendérselo si alguno es religioso como el Padre Nuestro.
porque hay muchas más personas de lo que creemos sin escritura, y por ahí muy cerca nuestro. Lo que fija la ley, la 24374, es, tiene que ser una ocupación permanente. ¿Desde cuándo? Anterior al 2006. Todas las personas que vivan de manera permanente y pacífica, permanente es visible, ¿no? Que el barrio pueda decir, sí, esa familia hace 10, 15, 20 años que vive ahí. Nunca ha tenido una acta, una notificación, una cédula de desalojo o de mandamiento. Eso es importante, porque a veces nos encontramos con casos de personas que le ha llegado una cédula porque tenía un dueño ese lote o esa propiedad, y por ahí lo ignoraron, no entendieron, pensaron que tenían que poner un abogado, la gente humilde sobre todo no sabe qué trámite hacer ni a dónde ir. No le hizo caso y el trámite siguió y un día se vio desalojado. Entonces, la ocupación tiene que ser permanente, tiene que ser pública, tiene que ser pacífica y tiene que ser anterior al 2006, por lo menos a diciembre de 2006. ¿Se acuerdan cómo es el trámite? No, profesor. El trámite, en principio, todos los distritos tienen lo que se llama su casa de tierras, que son los encargados de asesorar a las familias. En algunos municipios directamente eso no funciona. Es decir, ¿funciona en qué sentido? En que le dan la dirección de lo que se llaman las escribanías generales de gobierno. Hay escribanías privadas, hay muchas escribanías en todos los barrios, en los municipios, pero algunas de esas escribanías, además de hacer su trabajo particular, han hecho un convenio con la provincia de Buenos Aires para hacer esta tarea. Esta tarea consiste en que las familias tienen que armar una carpeta con todos los DNI de los que integran el grupo familiar y toda la documentación que certifique esa permanencia. ¿Qué tipo de documentación? Bueno, los certificados de vacunación de los chicos y hay chicos, los certificados de escolarización de la escuela del barrio, si compraron ladrillos, algo, bueno, si han logrado guardar las boletas. Es un trámite engorroso porque en general no solemos guardar esas cosas, hay muchas cosas que se compran en negro, no tenemos boleta. Pero digamos que los boletines, los certificados escolares y los certificados de vacunación, por ahí son las cosas que más podemos tener. Entonces, hay que realizar esa carpeta, porque es lo que se pide. Después, esa escribanía se va a encargar de mandar un agrimensor, que es un agrimensor de la provincia de Buenos Aires, que hay que pagarlo, pero sale muchísimo menos de lo que sale un agrimensor privado, porque hay que hacer la mensura. La escribanía se va a encargar de ver el dominio, esto es, en el registro de la propiedad de La Plata, a nombre de quién está esa propiedad, certificar si está vivo, si está muerto, si hay herederos, porque es un trámite administrativo que tiene, lo que va a hacer ese trámite es sacarle el dominio a una persona para dárselo a otra que certifica esa permanencia. Si han pagado algún impuesto, en algunos lugares, a pesar de ser barrios informales, llegan los impuestos municipales o llegan rentas, a veces la gente lo puede pagar, a veces no. Los servicios, si han logrado tener la luz, a veces el gas es más difícil en los barrios informales y ni hablar del agua, ¿no? Y con eso se va realizando un trámite. El trámite es largo, demora muchos años. Se calcula que en los 10 primeros años se da lo que se llama la consolidación, la primera consolidación de la vivienda. Y van a tener que pasar otros 10 años para que se dé la escritura. Cuando ustedes ven a veces algún acto político, bueno, el intendente tal entregó escrituras, el otro entregó escrituras, esas entregas de escrituras son por esta ley. Es la única posibilidad en la cual un intendente, un gobernador puede entregar escrituras.
es a través de la 24374 y después está la otra escrituración, que también lo vimos en el encuentro, que es la 10830, cuando las viviendas son de muy bajo valor y esa escrituración es social, no tiene ningún costo. Con la 24374 tiene un costo mucho menor al costo de mercado que, por supuesto, se financia. Pero es importante conocer esto, porque, bueno, vuelvo a insistir, nadie está libre, un pariente, un vecino, no sé, alguien que le comenta, no, porque tengo problemas, no tengo la escritura, tener en claro, digamos, este proceso. No sé si había más preguntas en el trabajo. Sí, había una última pregunta que era, había que hacer una consideración que vincule la formación de futuros, como nosotros, futuros técnicos, en cuanto a la economía social, el hábitat, relación al territorio, qué medidas podemos tomar, el ambiente, el derecho a la tierra, bueno, todo esto que hablamos, eso que sería como si fueran, Una ¿qué elaboración consideramos personal de nosotros? ustedes. Una elaboración Claro, personal. en Sí, sí, base a sí, los en textos, base. a los videos que vimos Sí, y qué nos aporta en la formación. Cuando yo digo, bueno, es claro, importante conocer la ley Pierri porque la economía social no es solamente pensar en las fábricas recuperadas o en las cooperativas, sino pensar en la mejora de la calidad de vida de los barrios, ¿no? Aparte, en el texto de expropiación hay un apartado sobre las fábricas recuperadas y el proceso de expropiación. Quiere decir que está todo vinculado. La economía social, la economía ecológica, la economía ambiental, ¿no? Como dicen los jóvenes por el clima, sin justicia ambiental no hay justicia económica y no hay justicia social. Eso ya es un trabajo de elaboración de ustedes, ¿no? sí, sí. Ahí en ese punto, viste que es, ¿hacemos una consideración individual de los integrantes del grupo o hacemos una Y pueden consensuada hacer un aporte entre individual todos? y después un aporte general, porque por ahí a Ah, todos no sí, sí, no lo interpretan de la misma manera. sí, sí, Seguramente dentro del proceso de formación habrá personas que están más interesadas con la justicia ambiental, hay otros que les parezca más interesante el tema del tratamiento, no sé, de residuos, qué sé yo, y hay otros que les parezca más interesante el tema del acceso a la tierra y a la vivienda, ¿no? ¿Qué pasa con las tomas? ¿Qué pasa con un montón de situaciones que vemos a diario en el conurbano bonaerense? Y cómo, desde el rol de técnico de técnica, se puede trabajar en eso, cómo vincularlo, ¿no? Ahora hay procesos, creo que lo vimos un poco en el encuentro, de que el microcrédito, que estaba exclusivamente dirigido a emprendedores y a núcleos de personas que querían mejorar su condición o su condición laboral o su trabajo informal, hoy se está pensando el microcrédito para el hábitat, para la mejora habitacional, para los procesos de urbanización en los barrios que, bueno, o que no tienen vereda, o que faltan algunas cuestiones en los barrios. Y el microcrédito es una ley que está muy relacionada con la economía social. Muy bien. No sé si tienen alguna duda. No, profe, nosotros somos 5, creo. ¿Podemos hacer en el grupo de 5? Y me parece que no, ¿eh? Van a tener que hacer 2 grupos, porque ya 5 es una multitud. Ah, está bien. bueno, hacemos, ¿te parece? ¿Pueden? Dos grupos. A ver, si lo van a Sí, entregar, vieron que hay fechas, si lo entregan antes de no sé qué fecha, se anotan para diciembre y si no, lo tienen que dar en marzo. Lo que sí, bueno, el coloquio se puede hacer de manera colectiva, pero tengan en cuenta ok, que en el coloquio repasamos todo lo que vimos. Hay una sí, buena sí, cantidad de textos, hay que apropiarse de algunos términos técnicos, sí, no hay mucha cantidad de leyes, pero hay algunas, ¿no? Por ahí no le decimos 24374, pero le decimos ley Pierri y sabemos de lo que se trata, porque aparte es simple, es sencilla. Todo eso que tiene que ver con la tarea que uno está pensando que va a poder desarrollar a futuro, ¿no?
Más allá de que uno por ahí tiene machetes, no se va a acordar siempre de todo. Pero hay como conceptos, ¿no? Como yo aprendí esto de la ley Pierry, donde uno va y dice, mira, estas son las condiciones, y ta. Después vemos la carpeta, qué sé yo. Pero vos reunís estos requisitos, vamos para adelante. Entonces lo tengo que saber como claro, digamos, ¿no? Porque si no la gente consulta y dice, no, espera que me voy a fijar a mi casa. No. Por eso hay algunas cosas que son simples, no son tan complejas. Pero hay que dedicarle tiempo, ¿no? Sí, sí. Y tiempo no es lo que nos esté sobrando, seguramente. No, pero bueno. Últimamente no. Entonces, Pero bueno, por eso hacemos tienen la posibilidad de hacerlo sí. ahora y si no, de hacerlo en marzo, digamos. Bueno, podemos hacer 2 grupos, uno de 3 y uno de 2. Sí. Sí, está bien. Bueno. Vos habías puesto una fecha de, creo que era el 15 o el 16. Para la ¿Hay entrega del alguna? trabajo. Sí, para la entrega Claro. del trabajo, ¿no? Para poder ¿Se rendir en podrán? diciembre. Claro, ¿se Eso es podrá para entregar poder esa rendir en semana? diciembre. En diciembre, ok. El que entrega después rinde en marzo. Ah, buenísimo. Eso es en Bien. general en todas las materias, no es acá, ¿no? Sí, yo te quería preguntar si creo que el lunes cae 16 o 15, si se puede entregar, si por algo nos atrasamos esa semana, no sé, tipo jueves, viernes, antes de que cierre todo, o sí es esa fecha. Claro, no hay que pasarse del viernes. No sé qué día es el viernes. Creo que es El viernes es 19. 19. Sí, pero Digo, después porque ya por ahí viene se lo está... fin de Sí, semana sí. largo, me parece, viene después, ¿no? Sí, después ya, Sí, ya está la cursada, todo, terminamos. claro. Eh, Sí. bueno, dale. Te voy a preguntar, si hacemos el coloquio